¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Vamos a hacer la semana de Demet y Jan y creo que otras preguntas las voy a hacer en otro video. Bueno, bueno, estoy media porque tuve un inconveniente. Se me prendió fuego el aire acondicionado de la cocina y casi se me prende fuego la casa. Así que estoy media. Bueno, vamos a empezar. Para que las vean, es un 10 de bastos, la luna, el 7 de copas, el loco, la muerte, el rey de bastos y el as de copas. Está todo lleno de, ¿cómo es que se llama? El polvillo del extintor. Bueno, a simple vista yo puedo entender que habla mucho de lo que está pasando hoy en Turquía. No me esperaba otra cosa realmente. Por eso creo que las preguntas que tienen por ahí de la gala, hay otras que me preguntan de Furkan Palali, creo que es, o de Dileta, que creo que eso es ya agua pasada, pero bueno, si quieren lo volvemos a hacer. Lo voy a hacer en otro video. Si tienen más preguntas, obviamente me las pueden dejar, que las sumo para el próximo video que haga. Siempre me olvido de decirles que si les gusta el video, se suscriban, me den un like y le den a la campanita para que les avise. Se los agradecería mucho. Bueno, la primera es un 10 de bastos que le sale a ella, ya se las mostré. A ver, como carta, yo podría hablar un montón de cosas de esta carta, que es un ciclo concluido en varios planos de su vida, de llevar una pesada carga, aceptando el desafío y sabiendo el esfuerzo que había que realizar. Y que todo está ligado a un compromiso y a una responsabilidad. Pero a veces las cargas pueden ser agobiantes y quiere tirar todo por la borda. ¿Por qué? Porque está desbordada y se hace cargo absolutamente de todo y se sobrecarga. Y eso va obviamente en contra de su bienestar y de su salud. En el amor, porque acá siempre hablamos de dos partes del amor, acá hay dos partes, ustedes ya entienden, así que sí es una relación que no va, ya esto es una carga. Porque esta carga si bien es una carga un poco dual, si está en pareja es como que la carga la lleva toda solamente esta persona, pero a ver, también habla, si estuviera con otra persona, es una carga que puede llegar a ser repartida. Pero bueno, acá honestamente yo creo que no me está hablando de mucho de amor, sino lo que es todo la sobrecarga. Esto es un trabajo pesado, duro, toda la sobrecarga que tiene por el tema del terremoto, ¿no? Con la carta de la luna, lo que no me gusta con estas dos cartas es que hay una posibilidad que por ahí se desate alguna epidemia de algo en Turquía, no sé, alguna enfermedad. A ver, no estoy diciendo, no quiero ser fatalista ni nada porque no es mi intención y ustedes me conocen y saben que no soy así. Pero es una de las posibilidades que hay, que haya algún tipo de enfermedad, no sé cuál, porque tampoco tiré para ver cuál, que pueda llegar a desatarse. Hace frío, están en condiciones no pésimas, peor aún, todavía hay muchos rescates por hacer. Esperemos que eso no llegue a suceder, ¿no? Bueno, algo inesperado es la luna. Puede ser que sea el inconsciente de ella, que está viendo todo eso, la confusión que hay, la poca claridad, pero tiene que salir de ahí. O sea, si hablara solamente de ella, bueno, también es el pasado que tiene gran peso, que los miedos internos, pero yo creo también obviamente que habla de lo engañoso, de las falsas ilusiones, de las decepciones y engaños.
También, ojo que habla de viajes largos. A ver, yo creo que me sigue hablando de lo mismo, de estar perdida por ahí en sus pensamientos, que está en un estado por ahí de desasosiego. Y con el 7 de copas por ahí ya tiene ilusiones de que algo pase, pero esas ilusiones no se van a llevar por ahí a cabo, tiene que pisar un poco sobre la tierra. Y tal vez puede ser el tema de las donaciones, puede ser el tema de cómo se llevan las cosas adelante en su país, puede ser que se lleve una gran desilusión, si bien creo que ella debe saber lo que hay, pero puede ser que se lleve una desilusión con todo eso. O sea, ella está poniendo mucho esfuerzo, está viendo todo esto con mucha, mucha tristeza, mucho desasosiego y puede ser que se lleve una decepción, ¿no? Una emoción importante que va a sentir esta semana, bueno, la puede mantener centrada y equilibrada, es el 7 de copas, pero el 7 de copas, vuelvo a repetir, hay que poner los pies sobre la tierra, porque el 7 de copas habla de un montón de cosas, o sea, es media como de fantasías, de imaginación, de no tener un poco los pies sobre la tierra. También, a ver, hay que tomar las decisiones basadas, puede ser que tome las decisiones basadas en mala información. También puedo hablar de corrupción, por eso yo me enfoco más que nada en eso. Acá hay confusión, o sea, ella para no desilusionarse, porque es una persona que evidentemente es muy idealista, tiene que bajar a la tierra. Qué sé yo, acá es como que se arriesga mucho sin tener las cosas claras. Bueno, algo que la inspirará, me sale la muerte. La muerte ya sabemos que son cambios. Perdón, algo una emoción importante para esta semana, perdón, está el loco. Antes que nada, no dije el loco, hablé del 7 de copas. Bueno, el loco es una persona que sigue los dictados de su corazón, por muy locos que parezcan. Obviamente tiene que aprender de los errores, pero porque las decisiones que vaya a tomar van a marcar un nuevo rumbo en su vida. Y las metas ya se van a ver cuando tenga las ideas más claras. Pero esto anima no a desanimarse. Una relación sí, es una alegría y libertad en las relaciones. Lo profesional son viajes, por ahí contratos inesperados que se deciden de forma rápida. Pero me está hablando de que es una persona muy, muy, obviamente el loco representa a los artistas y a los deportistas también, pero es muy creativa, pero muy, muy idealista y a veces se puede llevar desilusiones con la muerte. Hay que parar y pensar. Son cambios duros, sí, puede ser también una ruptura de una relación, pero tiene que ser prudente porque la imprudencia le puede costar un precio alto. Y acá también hay sacrificios, yo diría personales en toda esta situación de desastre. Y a ver, el loco con la muerte no es una combinación que esté re linda porque habla de ideas feas, o sea, ideas feas. No, en realidad, si yo tengo que definirlo, habla de estar muy deprimido hasta de suicidios. Pero yo no lo voy a tomar así, porque no es lo que está hablando. Lo que está hablando es todas las cosas que ve, la depresión que a ella le causa. Eso es lo que está hablando. Bueno, algo que le va a inspirar la muerte. Es una carta media, pero también sirve para liberar penas y preocupaciones, son cambios, son transformaciones. Habla obviamente de pérdidas, también de eliminar un poco el pasado, terminar con una relación que no nos conviene. Pero, sobre todo, yo creo que acá me está hablando de las pérdidas que ella está viendo. La muerte más el rey de bastos. Acá hay un enamorado, un amigo que la va a ayudar. Después, ¿en qué puede trabajar para ser más feliz? Rey de bastos. Bueno,
que no se detenga en los objetivos que ella se fijó. Porque también me está hablando de que ella es muy inspiradora y trabajadora y que los demás la siguen y confían en ella, o sea, como un líder natural. Es como la que organiza, la que mueve a todos para hacer que colaboren en lo que está haciendo. Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? También me habla de un hombre que la puede ayudar a conseguir lo que quiere o busca y la va a apoyar para resolver lo que tenga que ella resolver en estos momentos. Eh, bueno, en el trabajo obviamente es muy positivo y puede ser que alguien también, un hombre, la ayude. Con el as de copas es una relación que se materializa, que hay un hombre que está profundamente enamorado de ella, ¿no? Y la mejor manera de apoyarse a sí misma es el as de copas. Sí, es la carta de las emociones y del amor por excelencia, ¿no? Los comienzos, pero es la carta del amor realmente, de las emociones, de las buenas noticias relacionadas con el amor y con el afecto. Pero yo creo que acá está hablando del amor que ella tiene para dar, de la gratitud y de la entrega, ¿no? Es porque es un momento de dar más que de recibir. Y se brinda a ella con amor y compasión. Bueno, laboralmente también es un nuevo rumbo, pero por ahí dentro del mismo rubro, ¿no? Pero igualmente vuelvo a decir que yo creo que está hablando del tema de todo lo que está pasando ahí en Turquía. Bueno, yo honestamente no me esperaba otra cosa. Vamos a ver allá. No me espada muerta. Wow. Cartas fuertes. Le salen allá, ¿eh? Cartas fuertes, fuertes. A simple vista ya. También me está hablando de lo mismo, pero con un plus extra acá. Acá, si bien el 9 de espadas habla de miedo, de angustias, que pasan a un nivel muy profundo, muy psicológico y espiritual, también puede ser, ojo, que se originan también por factores externos, puede ser todo lo que está pasando. Puede ser que no duerma, que esté muy, muy preocupado, pero también tiene que no ser tan rígido con él mismo, no culparse ni castigarse, o sea, sacarse ese enojo consigo mismo que tiene permanentemente. Esto se tiene que acabar. Yo creo que por ahí con la muerte, lo que pasa es que la 9 de espadas y la muerte me habla de luto, ¿no? De preocupación y culpas duros de llevar, que se termina también una situación. Esperemos que se termine esa situación de él. Algo inesperado que le va a surgir, la muerte. Bueno, otra vez la muerte. Vuelvo a repetir, es la transformación, también es el pesimismo, la fatalidad, ¿no? También es liberadora de penas y angustias, pero acá estamos hablando de la fatalidad precisamente, de todo lo que nuestras cartas no son buenas. O sea, 9 de espada, muerte, ermitaño, ¿no? Yo diría que hay más muerte que angustia acá, más muerte que liberación. Sí va a haber una transformación, esto es seguro, pero a través de pasar momentos muy dolorosos. Bueno, acá la muerte con el ermitaño, acá va a haber un cambio difícil de pasar. Puede ser el fallecimiento de alguien cercano o alguien de la familia, eso también lo tengo que decir, porque también en otro contexto puede ser jubilación, pero no creo que sea que estoy hablando de eso, ¿no? ¿Cómo se va a mantener centrado el ermitaño? El ermitaño es precisamente meterse para adentro, o sea, retirarse del mundo, hacer introspección, el mirar hacia adentro, pero porque todo lo que busca realmente está dentro de él, no es un alejamiento definitivo, tajante, es una etapa nada más, es para encontrar las respuestas que está buscando. Pero también el ermitaño habla que ayuda con amor y desapego a los demás. Y solo se va a juntar con quien esté a su mismo, cuando esté en ese estado de introspección, se va a juntar
que esté a su mismo nivel de energía, ¿no? El amor es un amor del pasado, una vieja pasión. Acá con el 10 de bastos hay como una soledad que lo deprime y agobia. Pero bueno, es algo que lamentablemente va a tener que pasar. Tal vez, a ver, esta es la predicción de la semana, puede ser que a veces tarden un poquito más de una semana. Hay cosas que se van a ir dando y otras que por ahí tardan un poquito más. La emoción de esta semana, el 10 de bastos, bueno, la sobrecarga de cosas. Yo ya dije, esto también es como el término de un ciclo, puede ser ciclos nuevos, pero acá yo creo que está sobrecargado de cosas. Igual que Demet, sobrecargado. O sea, quiere llevar las cosas por ahí él solo, quiere hacer muchas cosas y está sobrecargado. Pero también sobrecargado por toda esta situación, ¿no? Hay muchas situaciones que pesan sobre los hombros de él. Con el 7 de oro, después de todo ese esfuerzo que él da, yo no sé si va a quedar satisfecho, o sea, siempre va a tener como algo para plantearse. Por ahí queda un poco insatisfecho. También puede hablar de que le llegue dinero. Algo que me inspirará el 7 de oros. No mostré las cartas, perdón. 9, la muerte, el ermitaño, el 10 de bastos, el 7, el 2 de bastos y el 6 de oros. Bueno, por ahí tenga objetivos a futuros. O sea, todo el esfuerzo y la dedicación que él viene haciendo desde hace un tiempo va a rendir sus frutos. Ya sea dinero, éxito, una reconciliación amorosa o familiar, lo que sea. También habla un poco de una frustración y un miedo al fracaso, pero no le tiene que ganar la impaciencia. Y tampoco por ahí a veces se tiene un poco de falta de autoestima. Bueno, eso se tiene que desaparecer. Pero acá yo pienso que él va a estar orgulloso por logros que él va a conseguir alcanzar. Pues él luchó mucho para conseguir lo que él, no sé qué va a conseguir, pero luchó mucho y lo va a lograr. Con el 2 de bastos es una mejora, pero muy buena, es muy ventajosa, que a veces por ahí hasta es difícil de asimilar. Por ahí esté un poco apático, pero sí, es una mejora. Porque el 2 de bastos es como que tenés los caminos abiertos, se te amplía el horizonte, como que vos salís al mundo, o sea que puedes llegar a salir al exterior, a viajar, a tal vez a ser un artista internacional. Bueno, para ser feliz se tiene que centrar en el 2 de bastos, es planificar todo lo que vaya a hacer, porque acá hay un estado de desarrollo y maduración, es el modo en que planifique la acción y el progreso. Bueno, va a conseguir como una nueva visión de todo esto. Sí, obviamente se siente con posibilidades para salir de su círculo seguro y enfrentarse a un mundo lleno de posibilidades. Lo que digo, que puede ir a otro país, porque es la acción por ahí a largo plazo, son viajes al extranjero. Pero también puede haber involucradas más personas que le haga que esta decisión sea muy difícil de tomar, ¿no? Pero es algo próspero. Alguien también lo puede llegar a ayudar para prosperar. Es éxito y prosperidad realmente. Y la mejor manera de apoyarse a sí mismo esta semana es el 6 de oros, que nos vuelve a hablar de la caridad. Acá, bueno, sabemos que acá no hay ganadores ni perdedores, ¿no? En esta situación. Acá tanto como el que da como el que reciben comparten ese mismo sentimiento yo no diría de felicidad, pero acá es de agradecimiento o de satisfacción. Y no solamente es a nivel material, sino es a todo nivel, o sea, puede ser material, puede ser consejos, puede ser hablar con alguien, puede ser trabajar con algo, la ayuda en sí misma. Acá si hablamos de pareja, hay una comprensión, un equilibrio, una armonía, o sea, están al mismo nivel, ¿no? Esto más o menos es lo que me sale para esta semana. No son muy lindas cartas,
Pero bueno, también hay una situación muy difícil que están pasando los dos en su país. Y él creo que una situación, además de su país, una situación personal. Entonces, dicho esto, creo que esto lo voy a terminar hoy acá y voy a hacer las otras preguntas que tengo en la semana. Si tienen más preguntas acerca de lo que sea, festival, bueno, esas que ya dije, que yo creo que en algún momento las hice, pero bueno, no sé cuál es bien la pregunta con Furcano, con Dileta. Si está enamorado, si van a volver, no sé, háganmelas ustedes. Yo creería que es cosa del pasado eso, pero evidentemente hay gente que todavía tiene dudas con ese tema. Bueno, las responderemos, no hay ningún problema, para eso estoy acá. Les pido por favor que me las dejen, creo que tampoco amerita con esta lectura seguir indagando en otras cosas. Son unas lecturas media tristes, por todo lo que pasa y todo lo que a él también le va a venir. Bueno, no tengo mucho más para decir, chicas. Les mando un beso grande. Háganme las preguntas que quieran y que yo se las voy a responder si Dios quiere esta semana. Así que besos.